Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras Jesús continuaba su camino hacia Jerusalén, las multitudes se agolpaban a su alrededor, asombradas por los milagros y enseñanzas que fluían de su boca. Un día, en la ciudad de Jericó, un hombre llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y un hombre rico, escuchó sobre la llegada del Maestro. Sin embargo, su estatura baja le dificultaba ver entre la multitud a medida que la gente le daba la espalda. Los ojos de Zaqueo brillaron con un nuevo propósito. Decidido a no dejar pasar la oportunidad de ver a Jesús, corrió adelante y subió a un sicómoro, el cual se alzaba como un faro entre las casas. Desde allí, podía observar a la multitud, su corazón palpitando con esperanza y anticipación. Cuando Jesús pasó cerca de aquel árbol, levantó la mirada y, sorprendentemente, vio a Zaqueo. «Zaqueo, sal deprisa. Porque hoy es necesario que yo posea en tu casa», le dijo con voz llena de gracia y autoridad. Lucas 19, 5. Aquel llamado resonó en el corazón de Zaqueo como un eco divino. Fue en ese instante que sintió el peso de su vida llena de pecados y de errores, y también la inmensa misericordia que se le ofrecía. Zaqueo descendió rápidamente, lleno de alegría y temor, y le recibió con gran regocijo en su hogar. La multitud, al ver lo que sucedía, se murmuraba y criticaba: «Ha ido a posarse con un hombre pecador». Lucas 19, 7. Las palabras de la multitud eran como dardos, pero el arrepentimiento fue más fuerte en el corazón de Zaqueo. En un acto de humildad y transformación, se plantó ante Jesús y proclamó: «He aquí, Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguno, le devuelvo el cuádruple». Lucas 19, 8. El asombroso acto de Zaqueo no solo fue un reconocimiento de su mal camino, sino una respuesta a la gracia que fluyó de Jesús. «Hoy ha venido la salvación a esta casa», declaró Jesús, «pues también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 9-10. En ese momento, la divinidad de Dios brilló a través del perdón ofrecido a un hombre despreciado, resaltando la profunda verdad de que la salvación no tiene límites. A medida que Zaqueo se comprometía a restaurar lo que había tomado y a vivir una vida digna, Jesús reveló el asombro de su propio plan redentor. La salvación no solo desbordaba la vida de Zaqueo, sino que también extendía una invitación para todos los que se sintieran perdidos y sin esperanza. Sin embargo, Zaqueo no sabía que su historia iba a ser contada a lo largo de los siglos como símbolo de la gracia sobre la desdicha. Antes de que la multitud pudiera asimilar la profunda transformación que había ocurrido, Jesús se volvió hacia ellos y pronunció palabras que dejaron un eco en el aire: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». Lucas 6-27. La presencia de Jesús en Jericó no solo traía curación y esperanza, sino que también anunciaba la llegada de un nuevo pacto. Mientras Zaqueo se iluminaba con la luz de su nueva vida, el cielo suspiraba, y aguardaba en el borde del horizonte la culminación del plan soberano de Dios, donde cada corazón sería llamado a experimentar la transformación eterna. La respuesta del pueblo aún resonaba, dejando una pregunta flotante y profunda: ¿quién más estaría dispuesto a ser transformado por el divino amor de Cristo, y qué milagros aún se manifestarían a medida que se acercaba el cumplimiento de la profecía? Mientras la multitud murmuraba, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén, llevando consigo la luz de la verdad que despertaba vidas turbadas. En el aire flotaba un sentido de expectativa, como si el mismo cielo se preparara para revelar algo grandioso. Zaqueo, con su corazón rebosante de gozo, se unió a las voces que celebraban la nueva vida que había encontrado en Cristo. Se sentía renacido, como si las cadenas de su pasado se hubieran desgajado, y la mirada de Jesús lo había liberado de la opresión del pecado. Sin embargo, no todos en Jericó compartían el júbilo. Entre la multitud, algunos fariseos y escribas, con miradas llenas de desdén, planificaban cómo desestabilizar la influencia de aquel rabino que impactaba a los corazones con su mensaje de amor y perdón. En sus murmuraciones, se enredaban en la necedad del orgullo, convencidos de que la justicia de Dios se manifestaba a través de la observancia estricta de la ley, sin entender que esa misma ley apuntaba al amor redentor que se hallaba en el corazón del Maestro. El camino hacia Jerusalén se tornó más sinuoso a medida que Jesús se acercaba a la entrada de la ciudad. Una muchedumbre anhelante lo seguía, y entre ellos había un grito desgarrador: una mujer con un flujo de sangre, que había sufrido por años, se hizo camino entre la multitud. Su fe la empujaba hacia él, pues había escuchado los relatos de sanación que acontecían a su paso. Con cada momento que avanzaba, la desesperación y la esperanza danzaban en su corazón. Finalmente llegó hasta él, tocando el borde de su manto. En ese instante, la sanidad fluyó como un río. Ella sintió el poder divino curar su enfermedad. «¿Quién me ha tocado?», preguntó Jesús, y la multitud se miró confundida.
Pero aquella mujer, temblando, vino y se arrodilló ante él. Fui yo, Señor, confesó, y en su vulnerabilidad encontró la compasión que solo el Hijo de Dios puede otorgar. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, le dijo Jesús, Lucas 8:48. Mientras se llevaban a cabo las sanaciones, un mensaje se transmitía a través de los diferentes corazones presentes: el poder transformador de Dios no conoce barreras ni límites. Cada encuentro era un recordatorio del amor inquebrantable que buscaba rescatar lo perdido. Las murmuraciones de los fariseos se desvanecían ante el clamor creciente de aquellos que deseaban ser transformados. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, un joven rico, aturdido por la riqueza que lo poseía, observaba a la distancia. Su corazón anhelaba lo que veía en Zaqueo y la mujer con el flujo de sangre. No obstante, sus bienes lo ataban a la seguridad efímera de esta vida. Con el deseo de encontrar respuestas, se acercó al maestro, dispuesto a escuchar lo que podía ofrecerle en medio de su lucha interna. Así, mientras las sombras de lo terrenal buscaban sofocar la luz divina, Jesús predicaba sin cesar, revelando que el reino de Dios no era una mera ética de conducta, sino una invitación radical a la transformación espiritual. Cada nuevo encuentro sembraba en la multitud la promesa de esperanza. Era entonces que Jesús se volvió hacia sus discípulos, mientras los seguía con los ojos atentos, y proclamó: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el rico entre en el reino de Dios. Lucas 6:25. El eco de esas palabras llenó el aire, resonando como un llamado de reversión. Pero a pesar de las limitaciones humanas, la certeza de que con Dios todas las cosas son posibles emergió en el corazón de cada oyente. En la inminente llegada a Jerusalén, se podía sentir el aliento del destino acercándose, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desarrollarse, dejando a todos con una inquietante expectativa, que más se develaría en la obra redentora que se estaba gestando a través de la vida de Jesús. Mientras la multitud avanzaba hacia Jerusalén, la atmósfera se cargaba de emoción y expectación. Los pasos resonaban como tamborileo en el corazón de aquellos que seguían a Jesús, sintiendo la vibrante energía de lo divino. Entre ellos, Zaqueo, recién liberado del peso de su antiguo ser, se unía a los que alababan al Maestro por las maravillas hechas. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre aquellos que aún no comprendían el significado de la llegada del Nazareno. ¿Cómo puede ser que un hombre como él, un recaudador de impuestos, haya hallado favor ante el Señor? Se quejaban algunos fariseos entre susurros envenenados. Su orgullo y ceguera espiritual los mantenían lejos de la luz que Jesús traía. Pero lo que aquellos hombres no sabían era que el corazón de Dios tiene un plan para cada alma, sin importar su pasado. En los bordes de la multitud, el joven rico, cuyo corazón luchaba entre la atracción de las riquezas y el eco de las palabras de Cristo, sentía un tirón en su pecho. ¿Qué tendré que hacer para heredar la vida eterna?, había preguntado. Pero, enfrentado a la resuelta demanda de dejar atrás su riqueza, la respuesta lo había dejado vacío. Sin embargo, no podía quitarse de la mente lo que Zaqueo había encontrado: una nueva vida, una nueva identidad. Jesús continuó con su camino, guiado por un propósito que ningún ser humano podría comprender completamente. Y justo al entrar en Jerusalén, se volvió hacia sus discípulos, diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Aquellas palabras resonaban en el aire con una misma verdad que cortaba como espada. La muchedumbre se detuvo al borde de la ciudad. Allí, grandes y pequeños, pobres y ricos, se encontraron en un espacio donde el reino de Dios se manifestaba. Tal era la naturaleza del mismo, un encuentro divino. Entre los murmullos y el clamor, Jesús se detuvo en la plaza central, buscando intencionalmente a los que habían sido tocados por su gracia. ¿Quién más se atreverá a acercarse?, preguntó él con una voz que superaba el ruido del mundo. Y así, mientras el aire vibraba con la tensión del momento, se acercó una figura. No era otra que el joven rico. Con un rostro lleno de determinación, se arrodilló ante Jesús. Señor, he venido a buscar la vida que tú ofreces, pronunció con fe, su corazón palpitando de esperanza. Jesús lo observó profundamente, y en ese instante, el cielo pareció detenerse. Una vez que entiendas que el amor y la vida no se encuentran en las riquezas, serás verdaderamente libre, dijo. El joven, aunque temeroso, sintió que las palabras del maestro eran el llamado que su alma anhelaba. La multitud contuvo la respiración, y los fariseos estaban atónitos. ¿Por qué este rabí se interesa por un pecador como él?, se preguntaban.
pero Jesús, en su sabiduría divina, sabía que en el corazón de cada persona había un anhelo de redención, una sed de lo eterno. Mientras tanto, del fondo de la multitud, un murmullo se convirtió en clamor, una mujer comenzaba a contar su historia de sanidad, su testimonio fluyendo como agua viva. Mi fe me sanó, y ahora veo la verdad, proclamó con voz firme. Así es, replicó Jesús, porque todo lo que hacen por amor a mí, tiene el poder de transformarlo todo. La multitud estalló en alabanzas, realzando la gloria de Dios, y al paso del tiempo, el joven rico sintió un calor floreciendo en su ser, un nuevo propósito despertando dentro de él. La tensión en el aire había cambiado, y la presencia de Jesús se volvió aún más intensa. Era el eco de una verdad inmutable, el reino de Dios se estaba manifestando entre ellos. La invitación a seguirlo estaba en todos los rincones, y el cielo parecía susurrar, el plan soberano de Dios está por revelarse en poderosísimas formas. ¿Quién estará dispuesto a responder al llamado? Y así, Zaqueo y el joven rico, junto a otros muchos, quedaron en una encrucijada. Una decisión, una acción, que podría cambiar el curso de sus vidas y demostrar el despliegue del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Quién se atrevería a ser instrumento de ese plan divino que se estaba haciendo tangible ante sus ojos? La plaza resonaba con la emoción de la multitud, mientras la luz del atardecer bañaba a Jerusalén en tonos dorados, como si la misma creación celebrara la llegada de su Creador. Allí, con corazones palpitantes, Zaqueo y el joven rico, ya transformados por el encuentro con Jesús, miraban expectantes al Maestro, listos para dejar atrás sus viejas vidas. Ustedes han sido llamados, decía Jesús mientras sus ojos brillaban con amor. Pero el llamado no es solo para ser sanados o perdonados, es para ser transformados y enviados. Las palabras del Maestro se hundieron en sus corazones como semillas listas para germinar. Esa transformación era el anhelo de sus almas, más profundo que cualquier tesoro terrenal. De repente, entre la multitud, se escuchó el murmullo de la gente. Alguien había corrido hacia ellos con mucha prisa. Era un hombre con el rostro desencajado que, respirando con dificultad, se acercó a Jesús. Maestro, mi hijo está enfermo y a punto de morir. Ven, te ruego, y pon tus manos sobre él para que viva. Marcos 5:23. Jesús, lleno de compasión, respondió, voy contigo. La multitud se separó, creando un camino mientras el Maestro se dirigía al hogar del hombre. Zaqueo y el joven rico se encontraron entre sí, sintiendo el peso de lo que estaban viviendo. Debo dejar atrás mi pasado y retribuir a aquellos que he defraudado, declaró Zaqueo con determinación. La veracidad de su conversión la había comprobado al encontrar su propósito en el sacrificio del amor. No estoy listo aún, respondió el joven rico, su voz temblando. Mis posesiones son muchas y mi alma todavía está atada a ellas. Zaqueo lo miró fijamente, sus miradas se encontraron en un instante de claridad. La libertad está en el sacrificio, le dijo, recordando las palabras de Jesús. No temas, el amor que encontramos en él es tan grande que puede llenar cualquier vacío. Mientras avanzaban, la multitud seguía al Maestro, y las voces de los que clamaban por sanidad, perdón y esperanza eran ecos de un deseo común. A medida que se acercaban a la casa del hombre, Jesús se detuvo. ¿Quién me ha tocado?, preguntó, mirando a su alrededor, y su mirada se detuvo en la mujer que había testificado de su sanidad. La mujer, con valentía, se acercó y cayó a sus pies, temblando. Fui yo, Señor, declaró, he tocado tu manto, porque sabía que si lo hacía, sanaría. Marcos 5:28. Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús, con voz llena de autoridad y cariño. Ve en paz y queda libre de tu aflicción. Marcos 5:34. La multitud estalló en júbilo, y Zaqueo sintió que esas palabras también hablaban a él. La paz que había anhelado llenó su corazón. Sin embargo, en ese momento, un nuevo murmullo surgió. Un mensajero se acercó al hombre que había llamado a Jesús. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al Maestro? El dolor era palpable, y la tristeza se extendió como un velo sobre el ambiente, pero Jesús, sin inmutarse, miró al Padre y le dijo, no temas, cree solamente. Lucas 8:50. En ese instante, la fe de todos se puso a prueba. Zaqueo comprendió que el plan de Dios iba más allá de lo que los ojos podían ver. Cuando llegaron a la casa, Jesús tomó de la mano a la niña muerta y pronunció las palabras de vida. Talita cumi.
su resucitación fue un claro despliegue de la gloria del Padre, manifestando que lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Zaqueo, recordando el encuentro que tuvo con Jesús, sabía que su transformación personal estaba vinculada al poder del Evangelio. ¿No había el Señor venido por ellos, los perdidos, para darles un futuro y una esperanza? Jeremías 29:11. Mientras la multitud celebraba el milagro, Zaqueo sintió que su propia decisión espiritual estaba al borde de ser revelada. El amor, fuego que ardía en su interior, susurraba la verdad: ya no podría vivir para sí mismo, sino para aquel que lo llamó. El joven rico, sintiendo el mismo tirón, cerró los ojos, entregando su riqueza e incierto futuro a las manos de quien todo lo puede. ¿Qué harás en respuesta a este milagro? Resonó un eco divino en su corazón. En ese momento de fe, la verdad se reveló: la salvación no se medía por posesiones, sino por el profundo compromiso de seguir a quien lo salvó, y así, con una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas, los dos estaban a punto de descubrir que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo visible, y el destino del mundo pendía de sus elecciones. ¿Quién de ellos respondería, ahora, a ese prodigio del alma y el espíritu? La multitud seguía vibrando de júbilo, pero en el corazón de Zaqueo una tormenta de pensamientos lo asaltaba. Había testificado el poder de Dios, como la vida había regresado a la niña, pero su propia vida, su propia elección, lo que había decidido entregar a Jesucristo aún estaba por resolverse. El clamor de la gente se desvanecía ante el eco de una decisión que podría significar su nueva existencia. Mientras Jesús se alejaba de la casa del Padre, la multitud comenzó a dispersarse. Zaqueo, con el fervor de su experiencia aún palpitando en su espíritu, sintió que un fuego sacudía su interior. Era el mismo fuego que había encendido su alma cuando decidió buscar a Jesús y trepar aquel árbol. «¡Maestro!», gritó con toda la fuerza de su ser, arrastrando la atención de los que quedaban cerca. «¿Qué debo hacer para ser parte de tu reino?». El joven rico, que había permanecido a su lado, miró al maestro con esperanza pero también con temor, pues en el fondo sabía lo que había dejado atrás. Observó cómo Zaqueo se atrevía a dar un paso adelante, y, sintiendo una chispa de fe, decidió seguirlo. «Maestro, si tú llamas a Zaqueo, también puedes llamarme a mí, ¿no?». Jesús se volvió hacia ellos, su mirada profunda y comprensiva. La esencia del reino de Dios no está en el dinero ni en las posesiones, sino en el corazón abierto y la humildad del espíritu. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que te ata? El viento parecía llevar consigo las palabras de Jesús, envolviendo a Zaqueo y al joven rico en su significado. El camino hacia la libertad no sería fácil. «Señor», dijo Zaqueo, «he defraudado a muchos. Restituiré 4 veces lo que he robado. Hoy daré la mitad de mis bienes a los pobres. No quiero que nada se interponga entre yo y mi nuevo propósito». La voz de Jesús resonó con autoridad y amor: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Lucas 19, 9-10. Cada palabra de Jesús hacía eco en el corazón de Zaqueo, brilla como un faro en medio de la tormenta de su pasado. El joven rico, viendo el fervor de Zaqueo, se sintió contraído por la angustia dentro de sí. Las ataduras de su riqueza parecían más pesadas que nunca. En medio de la confusión, una voz interior le suplicó: «¿Por qué persistes en la duda? ¿Acaso piensas que tus riquezas son más que el tesoro eterno que te ofrece el Maestro?». Llena de determinación, se acercó a Jesús. «Señor, ¿a dónde iría si no me entrego a ti? Quiero seguirte, pero mis bienes me imponen un miedo profundo. ¿Cómo puedo encontrar esa libertad que tan claramente ha visto Zaqueo?». «Deja lo que tienes y sígueme», respondió Jesús, con una mezcla de compasión y desafío. Así como el árbol fue testigo del anhelo de Zaqueo de ver, cada uno de ustedes debe despojarse de todo lo que impida el verdadero encuentro conmigo. Mientras el joven rico contemplaba la invitación, la mirada de Jesús se posaba sobre él como un rayo de luz, revelando la verdad que yacía en su corazón. Cada palabra del Maestro era un recordatorio de que en el reino de Dios, lo que se pierde por él es más de lo que jamás se puede poseer. Zaqueo se volvió hacia el joven, y con cariño, dijo: «No hay mayor riqueza que la vida transformada por su amor. Si hoy decides seguirlo, vivirás algo que jamás imaginaste». La atmósfera estaba cargada de emoción, cada alma presente siendo tocada por la poderosa presencia divina. A lo lejos, el cielo comenzó a oscurecerse, una tormenta se formaba, pero en medio de esa inquietud, tanto Zaqueo como el joven rico sentían que una nueva vida se estaba formando en sus corazones.
Decisiones estaban siendo gestadas bajo la mirada compasiva de Jesús. Cuando el joven dio un paso al frente, dispuesto a dejarlo todo, la multitud contuvo la respiración. ¿Aceptaría el llamado a la libertad? Zaqueo miró al cielo, con la plena convicción de que lo que le aguardaba no era solo un cambio, sino el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo Basí. El eco de su elección resonó en el cielo, y el divino propósito del Padre llevaba a estas almas hacia un destino monumental, donde cada paso hacia adelante era un avance en la obra extraordinaria que Dios había preparado. Pero la pregunta persistía: ¿qué escenarios inimaginables aguardarían a aquellos que se atrevían a seguir a Jesús en este viaje de transformación radical? Zaqueo, con el mandato de obediencia gravitando en su corazón, sintió un impulso indescriptible que lo llevó a arrodillarse. Señor, aquí estoy. Listo para entregar mi vida. El pasado es solo un eco de lo que fui, pero hoy quiero ser transformado por tu gracia, proclamó, su voz llena de fervor. El joven rico lo observó, con los ojos llenos de lágrimas, mientras en su interior se debatía entre la seguridad de sus bienes y la promesa del reino celestial. El aire a su alrededor parecía espeso, cargado de decisiones eternas y destinos sellados. Se preguntaba si podría haber un camino que uniera su deseo de seguir a Jesús con su aversión a soltar lo que tanto había atesorado. Jesús, sabiendo las luchas que se desarrollaban en el corazón del joven, dio un paso adelante, y sus ojos brillaron con amor y compasión. No temas, hijo, dijo suavemente, el reino de Dios se manifiesta en aquellos que están dispuestos a dejar atrás lo que pesa. Y recuerda, con Dios, todas las cosas son posibles. Mateo 7:26. Mientras tanto, la multitud seguía observando, su aliento contenido en un silencio reverente. Se podía sentir la tensión de la decisión que se cernía sobre ellos. Mi Señor, gritó Zaqueo, no solo restituiré lo que he robado, haré más. Daré de mis bienes a los pobres para demostrar que mi vida no es más que un reflejo de tu amor. Así, bajo el intenso calor del llamado divino, Zaqueo pronunció una declaración que resonó como un trueno: hoy, no solo me entrego, me convierto en un vaso de bendición. La multitud, al oír estas palabras, comenzó a murmurar entre sí, preguntándose cómo una transformación tan radical podía florecer de una vida considerada perdida. Sus corazones ardían de expectativa ante la presencia del Maestro, quien con un simple acto de amor había encendido una nueva llama en el alma de Zaqueo. ¿Y tú? Jesús se dirigió nuevamente al joven rico, su voz sincera. ¿Harás lo mismo? El reino espera a aquellos que son valientes, que están dispuestos a dejar atrás lo temporal por lo eterno. El joven, sintiéndose partido entre dos mundos, experimentó la lucha en su interior. En su corazón, se agitaban tanto el miedo como el deseo. Aunque sabía que en sus manos había pequeños tesoros, el deseo de agradar al Maestro crecía más fuerte. Señor, no puedo seguir con este peso. Dame el valor de dejarlo todo, susurró, con un brillo de determinación en sus ojos. Entonces, ven, le dijo Jesús, y camina en fe. La bendición viene sobre aquellos que confían en la providencia del Padre. Y con sus palabras, el joven sintió que la carga se aligeraba, como si un yugo invisible estaba siendo hecho añicos. De repente, un viento poderoso pasó por la escena, trayendo consigo un cambio palpable. Los rostros que antes mostraban incertidumbre comenzaron a brillar de esperanza. Al mirar hacia el cielo, los presentes vieron nubes oscurecidas que se disipaban, dejando al sol brillar sobre ellos como un símbolo del favor divino. Zaqueo, alzando la mirada, buscó al Maestro. Hoy, por fin, me siento libre. No solo mis acciones, sino mi espíritu ha sido liberado, exclamó. Y así, queda cumplido el propósito del Padre, afirmó Jesús, su voz resonando con la autoridad divina. Hoy ha venido la salvación a esta casa. El arrepentimiento y la fe no conocen límites. En vosotros, se manifiesta el reino de los cielos. Lucas 19:9. Mientras el joven rico comenzaba a desprenderse de su riqueza, Zaqueo tomó su mano y juntos, dejaron atrás lo que los había mantenido prisioneros. Las voces del pasado se desvanecieron, y una nueva canción de libertad comenzó a surgir entre la multitud. Pero en medio de la jubilosidad, Jesús miró hacia el horizonte, donde aún se cernían nubes eléctricas, emblemáticas de desafíos que estaban por venir. El futuro no estaba completamente revelado, y una sombra seductora se cernía sobre aquellos que comenzaban a seguirlo. Recuerda, dijo el Maestro, no solo se trata de la decisión tomada hoy. Cada día trae consigo la oportunidad de un nuevo despertar. La cruz está en la senda del verdadero discipulado. ¿Estás listo para el costo que trae la transformación?
Y en ese momento, el eco de su voz retumbó en los corazones de cada hombre y mujer presentes. El misterio de su llamado resonó como un tambor de guerra, preparando a sus seguidores para un viaje que llevaría sus almas más allá de lo que jamás habían imaginado, revelando aún más del plan soberano de Dios. Mientras la multitud murmuraba sobre la transformación de Zaqueo y el lamento del joven rico, un silencio profundo se apoderó del lugar. Aquellos que habían sido testigos de la obra milagrosa del Maestro sentían la energía divina correr por sus venas. Jesús, con mirada penetrante, conocía las intenciones ocultas de cada corazón presente. Sabía que un nuevo capítulo de fe comenzaba no solo para Zaqueo, sino para todos los que le seguían. Quiero revelaros un misterio, inició Jesús, con el tono de quien va a compartir un tesoro de sabiduría. En la casa de cada uno de vosotros, hay un Zaqueo esperando descubrir también su propia libertad. Las palabras resonaron como un eco en las almas hambrientas por la verdad. Entre la multitud, un hombre anciano, de barbas blancas y ojos cansados, levantó la mano temblorosa. Maestro, ¿es posible que la salvación llegue a mí también, tras años de error en mis caminos? En verdad os digo, respondió Jesús, ningún corazón que busque me será negado. Mateo 11:28. Las palabras del Señor llenaron de esperanza a los que en su interior luchaban con el peso de sus decisiones pasadas. La luz del sol brillaba con más intensidad mientras Jesús continuaba, la llave a la transformación está en la entrega y en la fe. Deja tus cargas, y confía en el poder que transforma vidas. Zaqueo alzó su voz nuevamente, su corazón rebosante. Señor, veo el camino. No solo restituiré lo que he tomado, sino que quiero ser un puente de tu bondad hacia los demás. Dejaré que mi vida cuente a partir de este instante. La multitud lo aplaudió, y comenzaron a imaginar cómo sus propias vidas podían ser también restauradas. Sin embargo, entre la tejida tela de júbilo, algunos aún mostraban desconfianza. Un fariseo, con su manto de orgullo, se cruzó de brazos y murmuró, ¿cómo puede este hombre vivir bien si ha sido un ladrón? ¿No es un acto de hipocresía? Algunos creen que lo que llamas pasado es lo que define a la persona, interrumpió Jesús. Pero en Dios, la historia comienza de nuevo con cada arrepentimiento genuino. La gracia transforma a aquellos que son abiertos a ella, 2 Corintios 5:17. Mientras hablaba, las nubes al horizonte comenzaron a dispersarse, y un cielo despejado parecía reflejar la verdad de sus palabras. Cada rostro brillaba con una chispa de esperanza, y las gentes de la ciudad empezaron a dar pasos hacia adelante, dispuestos a dejar sus propios enclaves de oscuridad. ¿Ves?, dijo Jesús al joven rico. Tu decisión va más allá de lo material, se trata de un tesoro eterno que no puede ser robado. Cuando se suelta lo personal, se descubre lo verdadero. Ante la inclusión y el impacto de sus palabras, el joven sintió una oleada de valor. Junto a Zaqueo, finalmente se decidió. Lo haré. Dejaré todo y te seguiré, maestro. La gloria de Dios descendió sobre aquellos que habían sido transformados. Pero en medio de la alegría, un murmullo se elevó entre los presentes. Alguien preguntó, ¿cuál será nuestro futuro? ¿Qué nos espera al seguirte? Con una mirada serena, Jesús respondió, la senda del discípulo está marcada por pruebas y desafíos, pero nunca caminan solos. La luz del mundo estará con vosotros en cada paso, como una antorcha que ilumina la oscuridad. Juan 8:12, los corazones estaban en pie de guerra espiritual y la anticipación vibraba en el aire. Una nueva revelación estaba surgiendo. Jesús continuó, recuerda, este es solo el principio. La historia de tu vida está entrelazada con la historia del reino, y lo que hoy vivís es solo una sombra de lo que está por venir. La verdadera batalla por la fe comenzará pronto. Prepárate, porque grandes maravillas y retos están en el horizonte. Así terminó el día, bajo un cielo claro y lleno de promesas, donde cada persona anhelaba desentrañar el propósito divino tras su encuentro con el Maestro. ¿Qué misterio aguardaba en el camino que Jesús estaba trazando? Una expectativa palpable llenó el aire, dejando a todos con una pregunta en su corazón, ¿cómo se manifestaría el plan soberano de Dios en sus vidas y en la historia que estaba por venir? Mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, diseminando un dorado resplandor sobre la multitud, Jesús tomó un momento para observar las vidas que se encontraban ante él, esperando, anhelantes de su guía. Había un aire de expectación, como si el viento mismo susurrara a los corazones, prometiendo algo más profundo y asombroso. El camino que iniciaréis es en verdad un viaje de transformación,
prosiguió Jesús, rompiendo el silencio que se había formado. No solo cambiaréis, sino que seréis instrumentos de cambio, como Zaqueo, llamado de las sombras a la luz. Su mirada se posó en Zaqueo, quien sonreía con renovado fervor, y al que Jesús había reconocido no solo como un pecador, sino como el futuro portador de esperanza. En este momento, un joven entre la multitud se atrevió a acercarse, nervioso pero resuelto. Maestro, si esto es verdad, si hay esperanza para mí, ¿cómo puedo saber que estoy siendo transformado? La transformación inicia en el corazón, dijo Jesús, su voz fuerte y clara. Cuando se enfrenta el temor y se elige la fe, un nuevo comienzo se forja. Recordad las palabras de los profetas que han anunciado que el corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne, Ezequiel 36, 26, la multitud escuchaba con atención, sintiendo el peso de la promesa divina que flotaba en el aire. Muchos de ellos habrían de enfrentarse a sus propios miedos y a las verdades de sus vidas. En un rincón, un grupo de fariseos se miraban entre ellos, murmurándose sobre la autoridad del maestro. La proximidad de su alegado poder comenzaba a inquietar sus corazones acostumbrados a la ley. Cuando tus ojos se abren a la verdad, tú también serás un testimonio vivo de la gracia, continuó Jesús, señalando hacia ellos. Por eso os digo, no temáis a los que reputáis justos, pues de aquellos que se creen llenos de justicia, muchas veces solo brota hipocresía. En cambio, mirad hacia aquellos que están dispuestos a rendirse, ellos son los que se levantan en verdad espíritu. Lucas 6 y 14, un murmullo emergió entre los fariseos, su orgullo amenazado por las palabras del Nazareno. Sin embargo, no pudieron ignorar la transformación que estaban presenciando en aquellos hombres que, anteriormente atados a la avaricia y la culpa, ahora brillaban con expectativa. Eran rostros iluminados por la esperanza y la posibilidad de la redención. ¿Qué es lo que nos espera, entonces?, preguntó el anciano de la multitud, con los ojos llenos de incertidumbre. Si esta transformación es un viaje, ¿dónde nos llevará? Escuchadme bien, dijo Jesús con un tono más serio. Las pruebas que enfrentaréis serán intensas. Este camino os confrontará, pero hay uno que estará con vosotros siempre. No os alarméis, porque la batalla que lucháis es parte del grandioso propósito de Dios. Pronto veréis cómo todo lo que ahora vivís es un compás hacia el cumplimiento de las promesas. Romanos 8 y 28, la energía en el ambiente vibró con cada palabra que pronunciaba. Las preguntas resurgían, la tensión crecía. Todos sabían que algo monumental se aproximaba, pero la incertidumbre del futuro pesaba en sus corazones. En verdad, el reino de los cielos está cerca, continuó Jesús, levantando su mirada hacia las nubes que comenzaban a pintarse de color púrpura. Lo que hoy veréis es solo un reflejo de lo que está por venir. Recuerden, la historia de cada uno de vosotros está entrelazada con el designio eternal de Dios. Preparad vuestros corazones y mentes. Porque pronto, un nuevo misterio se revelará y será el principio de un nuevo pacto, uno que transformará no solo a Zaqueo, sino a toda la creación. Con cada declaración, una anticipación palpable envolvió la multitud. Su futuro prometía ser incierto, pero el eco de la voz de su maestro les prometía que la transformación estaba no solo al alcance, sino también en el umbral de su realidad. ¿Qué más sorpresas guardaría el cielo? ¿Cuál sería el siguiente golpe en el lienzo divino que Dios estaba pintando? Cada alma se llenó de un repentino anhelo por seguir el camino del milagro. Finalmente, llegó la hora en que la multitud, llena de expectativa, observaba a Jesús en la plaza central de Jerusalén. Las calles estaban impregnadas del aroma de especias y el murmullo de las voces resonaba como un eco de promesas no cumplidas. El viento susurraba secretos de un nuevo comienzo, mientras Zaqueo y el joven rico, ahora renacidos por su encuentro con el Maestro, estaban listos para dar un paso decisivo en su vida. Hoy es el día que marcará un antes y un después, anunció Jesús con autoridad. He venido a traeros una enseñanza que cambiará el corazón de muchos. Así como el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, vosotros también seréis llamados a manifestar el amor de este reino. Zaqueo, consciente de su transformación, se adelantó y con un corazón lleno de gratitud exclamó: Señor, hoy entrego mi vida para ser un instrumento de tu paz. No solo restituiré lo que he robado, sino que daré de mi abundancia a los pobres. Las palabras de Zaqueo resonaron, no solo en su ser, sino en todo aquel que le escuchaba. Como un canto a la redención. El joven rico, sabiendo que su propio reto estaba por venir, sintió el ardor de su decisión. Maestro, tú me has llamado hacia la luz. Desde este momento, estoy dispuesto a dejar atrás mis bienes terrenales para seguirte.
Enséñame a vivir en el propósito de tu reino. Los corazones empezaron a palpitar con fuerza, la transformación era palpable en el aire. Entonces ven, y únete a mí, respondió Jesús. Será un camino de entrega y sacrificio, pero en él experimentarás la verdadera vida, donde la riqueza de la gracia supera cualquier posesión material. La multitud contuvo la respiración en un momento cargado de emoción, al darse cuenta de que este sería un momento decisivo en la historia. Mientras el cielo se tiñaba de tonos anaranjados y morados, Jesús miró a cada uno de ellos, revelando el profundo amor del Padre que aquel tenía por la humanidad. La cruz aguarda a aquel que desea realmente seguirme. ¿Estáis dispuestos a tomar este camino que lleva no solo a la transformación personal, sino al cambio de todo un pueblo? Zaqueo y el joven rico intercambiaron miradas llenas de determinación. A pesar del reto que se imponía, sabían que el amor de Cristo los sostenía y que el sacrificio era un honor. Sí, Maestro. Seguiremos tus pasos con fe sin importar lo que nos cueste, respondieron al unísono. La multitud rompió en aplausos, unificando sus voces en un coro de esperanza. Los murmullos de los fariseos se acallaron ante la evidente vitalidad del Maestro y la fe que renacía en muchos corazones. Habían sido testigos de un verdadero milagro. Hoy, la salvación ha llegado a esta casa, proclamó Jesús, ante el asombro de los presentes. No solo hay un cambio en la vida de Zaqueo o del joven rico, sino también para todos los que están dispuestos a abrir su corazón. En ese momento, el cielo pareció abrirse, y una luz brillante iluminó el lugar, simbolizando la nueva era que comenzaba. Con una mano en el pecho y los ojos llenos de lágrimas, el anciano de la multitud gritó: «Si el Maestro llama a los perdidos, ¿quién entre nosotros no podrá levantarse?». Cada persona, desde los ancianos hasta los jóvenes, se sintió impulsada a responder al llamado de una vida de transformación. Jesús concluyó: «Al seguirme, aprenderéis el arte del amor y la compasión. La fe que practiquéis será la separación que el mundo necesita, se manifestará en cada acción que llevéis a cabo». Un canto de alabanza empezó a surgir en medio de la multitud, llenando el aire con la gloria de Dios. La vida en Jerusalén iba a cambiar para siempre. Mientras la gente regresaba a sus hogares, la conversación giraba en torno a lo ocurrido, y dejaron en sus corazones la certeza de que la redención estaba al alcance. Zaqueo y el joven rico se abrazaron con franqueza, habiendo encontrado no solo un nuevo propósito, sino también un nuevo comienzo juntos. Así, el pueblo de Dios se unió en una celebración de esperanza. Reconociendo que el amor de Cristo transformaría sus vidas, y su camino de regreso al Padre los guiaría hacia la eternidad. El plan soberano de Dios, reflejado en la profunda transformación de dos almas perdidas, se convertía en la semilla de una fe renovada que pronto florecería en la ciudad y más allá. Hoy, desde la historia de Zaqueo y el joven rico, se levanta un mensaje de reconciliación, compasión y entrega a quienes están listos para abrazar la gracia de Dios y ser testigos de su amor en acción. Hermano, ¿estás dispuesto a seguir el ejemplo de Zaqueo? ¿Estás listo para transformar tu vida y ser instrumento de liberación para otros? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen esta poderosa narrativa. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este conmovedor final. Y, por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos seguidores de historias bíblicas entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.